Bienvenidas y bienvenidos a Open Bar. Hoy nos toca hablar de un país que es una tragicomedia por definición, México. Somos el país de la indignación y de la conformidad, de los dramas telenovelescos y las soluciones a los problemas que se reducen a slogans. Y sin embargo, todo el mundo le pasa bien. Para ello tenemos en la barra a alguien que ha sabido leer este país con densidad, pero también con humor. Julio Patán, escritor, coautor de México Bizarro y Morenadas. Julio, gracias por estar acá. Voy a brindar con café. Brinda con café porque está enfermito. No, ahí medio. Entonces no nos va a acompañar con esto de lo que viene siendo el alcohol, que es nuestro fuerte. Sí. Pero de cualquier forma hicimos un Aperol Spritz porque, pues, ¿por qué no? Es que ¿sabes? Yo sí voy a beber. Una barra, un tema y una conversación. Soy Andrés Pascue y esto es Open Bar. No te quedes fuera. México es el país que inventa esa ridiculez del realismo mágico, que siempre me irritó profundamente, pero es algo que ha pegado en toda América Latina y digamos que la cultura mexicana tiene una prevalencia enorme en el resto de América Latina, y creo que tiene que ver con esto de que somos el país que hace un chiste 5 minutos después de una tragedia. Sí. Me marcó a mí desde chaval San Juanico. Yo era niñito, y lo primero que escuché de San Juanico fue un chiste, ¿no? Así es. Un niño corriendo así, incendiado. Entonces, somos esta mezcla entre la amargura y siempre estamos con los corazones rotos y todas estas canciones trágicas, y al mismo tiempo nos la pasamos pompa. ¿Cuál es México Bizarro para ti? Fíjate que juega en esas dos, en una tensión entre esos dos polos, digamos, ¿no? Por ejemplo, si tú hablas con estoy inventando, ¿no? Danés, de los otros daneses, ¿no? Nosotros estamos arriba de Dinamarca, pues, del tercer mundo, de los del tercer mundo, ¿no? Los buenos. Y le dices, mira, tengo un presidente del Senado que humilló a un ciudadano con los recursos del Senado, porque lo increpó en la sala VIP del aeropuerto. Que hace pocos años decía que tenía que orinar en la calle porque no tenía 7 pesos para el baño. ¿Cómo han cambiado? En México además se cobran los baños, lo cual también es un poco bizarro. Eso siempre me ha llamado la atención. Sí. Ni siquiera estuvieran tan limpios. No, son horrendos, ¿no? Como el cuadrito. El cuadrito de papel y el jaboncito, ¿no? Que poquitos años después tiene 2 camionetas Volvo y una casa en Tepoztlán que grabó, es decir, con su teléfono para exhibirla, que dicen que cuesta 12 millones de pesos, que la mayoría de los ciudadanos no tienen, pero que evidentemente cuesta mucho más, porque pues tú ves ese jardín en Tepoztlán y, por favor, ¿no? O que nos pasen a su agente inmobiliario, que consigue buenos precios. A ti te dicen eso y tú dices, pues me pongo a llorar, ¿o no? Claro. ¿Qué onda con su país? Aquí sí nos dan ganas de ponernos a llorar, pero también nos ponemos a reír y hablamos del noroñavirus, ese tipo de cosas, ¿no? A Tepoztlán le cayó el noroñavirus. Y creo que es esa parte muy irónico de esta historia de Noroña, porque bueno, en primer lugar, por su épica eterna de siempre estar gritando, nosotros nos robaron y la chingada, y somos los buenos y los austeros y la chingada. Pero aparte porque no fue algo así lo que le pasó a la gaviota, que presumió su casa en la revista y terminó siendo la Casa Blanca, que fue una de las grandes debates del peñismo. Sí, el peñismo, estábamos platicando hace rato tú y yo, hablan mucho de la enorme popularidad, ¿no? De la enorme aceptación, el altísimo índice de aceptación de Claudia Sheinbaum, que efectivamente lo tiene, del enorme índice de aceptación con el que terminó Andrés Manuel López Obrador su presidencia. Mira, bañó el país en sangre, nos mató con el COVID por decenas de miles y siguió teniendo una gran aceptación. Bueno, todos los presidentes de México, los de los últimos años, han terminado con una altísima aceptación, eso se han cuidado de decirlo ahí en los chairos, salvo Peña Nieto. Peña Nieto fue el que perdió el control de la narrativa, y eso es muy interesante, y de cómo funciona nuestra lógica, porque, o sea, hoy Calderón es el gran enemigo, pero salió muy bien aceptado. Salinas lo quiere mucho la gente. Sí. Salinas era el enemigo por definición y salió con un 80% de aprobación, algo así. Entonces,
hay una lógica bien perdonavidas con nuestros gobernantes, ¿no? O sea, como nos roban, sabemos que hay corrupción, nos enteramos de cosas todo el tiempo y pues mira, la verdad, no, un poco de buena onda, ¿no? Somos muy presidencialistas, es un país muy presidencialista, creo que eso tiene que ver. La figura presidencial causa mucha reverencia. Hombre, tenemos unos medios de comunicación que todavía 70 años después siguen diciendo la autoridad para todo, ¿me explicó? O sea, tiene el mexicano, me parece, una especie de proclividad a rendirle tributo al poderoso, que, híjole, o sea, tiene una cosa un poco monárquica eso. Alguien decía, no recuerdo si era Ibargüengoitia, que al final lo que logró el prismo es hacernos a todos priistas, que fuéramos de oposición, en el sentido de la cultura priista, ¿no? Entonces, quizá este asunto de tenemos que alabarlos, aunque sepamos qué tal. Peña no perdió. ¿Por qué crees que Peña rompió ese eje de control de la... Es un verdadero misterio, ¿no? Porque además empezó con todo, ¿eh? El Pacto por México. Ahorita Pablo Gómez, que tanto anda hablando de suprimir plurinominales y la chingada. Bueno, ahí andaba firmando el Pacto con México, feliz de la vida, inventando madres del peje, ¿eh? Bueno, si Pablo Gómez denunció a Andrés Manuel, ¿te acuerdas que él quería ser jefe de gobierno? Claro. Y fue el que dijo, Andrés Manuel no vive en la Ciudad de México. Sí. Él no puede ser jefe de gobierno. Cosa que era cierta. Cosa que es cierto. Hicieron de chicanada, terminaron. Y finalmente, ahora es así de no, pues el licenciado López Obrador, pues ahora el presidente eterno. Bueno, no, ya sabemos que vivir fuera del presupuesto y todo. Es horrible, sí, yo sé. Pero, a ver, yo creo que Ayotzinapa le pegó con todo. Fue un pésimo manejo de crisis. Sí. A propósito, la verdad es que no era responsabilidad suya, hay que decirlo, ¿no? Y se la cobraron a él. En todo caso, está más cerca de tener una responsabilidad López Obrador que él, ¿no? Por sus cercanías con Navarro, con demás. Pero fue un manejo de crisis de verdad. Yo no sé si en las escuelas enseñan eso. Sí, yo les recomiendo que atiendan al caso de Peña Nieto con Ayotzinapa. O sea, fue calamitoso. Pero, y no solo eso, o sea, como que cuando pierdes control de la narrativa, y esto es lo que me parece muy interesante, y es de la bizarrez de México un poco, que quiero que nos cuentes tu perspectiva, que es cuando pierdes el control de la narrativa, pierdes control de todo. Entonces ya, Ayotzinapa, la Casa Blanca, la visita de Trump, ya no había nada que pudiera hacer que estuviera bien. En cambio, mientras Andrés Manuel ha tenido control de la narrativa, no importa qué pasara, está bien. O sea, las bolsas de Pío, que ahora ya lo perdonaron, apoyos al movimiento. Pero sin problema, ¿eh? No pasa nada. Nada. Y así, Segalmex, y así, crisis tras crisis tras crisis, y... Yo creo que otra de las cosas que le pasó a Peña es que tenía enfrente a un animal político, aquí sí cabe la palabra, único, que es López Obrador. Cualquiera que me conozca sabe lo que yo opino de López Obrador y su administración. Para mí es el principio del fin de la democracia mexicana, que era pinchona, pero era democracia. La sombra del quebranto económico se la debemos a él. Se gastó todos los ahorros de los mexicanos. Fue una catástrofe. Pero si no le reconocemos una capacidad brutal para mandar un mensaje, estamos perdidos, ¿eh? Es un maestro en ese sentido. Es que es un maestro del eslogan, y es un poco lo que decía al principio. Somos un país de eslogans, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Ayotzinapa? Fue el Estado. Y esa frase y entonces ya el Estado, ¿quién es? Pues básicamente los que gobiernan, que te caen mal, ¿no? Porque no son los que te caen bien. Esto lo vimos con la defensa del general que agarraron en Estados Unidos. Cienfuegos, ¿no? A Cienfuegos. Después lo defendió Andrés Manuel Fulvio. Cienfuegos estaba a cargo del ejército cuando yo... Con Peña Nieto. Era el secretario de la defensa, ¿no? Entonces fue el Estado, ya no fue el Estado finalmente, pero el eslogan. No, era magistral, hombre, magistral. Y además es una comunicación que lleva él solo, ¿eh? Es decir, no sé, tiene gente ahí que lo apoya, lo que sea, pero es él. Porque tú ves el gobierno de Claudia Sheinbaum, a pesar de su aceptación, y a pesar de que, a ver, en algunos terrenos por lo menos, es mucho más efectivo que el PG, ¿eh? Le tocó una situación económica infinitamente más complicada.
y pues bueno, ahí se va sosteniendo con hilitos la pinche economía mexicana, pero ahí se va sosteniendo. Se va a caer a pedazos, porque el golpe de Estado, que era la reforma del Poder Judicial, va a acabar con esto. Sí. Pero bueno, medio se sostiene. En seguridad pública me parece evidente que es mucho más efectivo lo que están haciendo, sobre todo mucho más humanitario. Y aún así reciben muchas más críticas, incluso internas. Claro, no explícitas, porque la señora presidenta y la señora Monreal y Adán Augusto, pero todos sabemos que le están tirando candela. Bueno, por debajo trae una guerra interna, que además era bastante predecible, porque lo que pasa es que eso pasa cuando construyes un movimiento en torno a una persona. Por supuesto. O sea, Morena es Andrés Manuel, ¿no? Así es. Y sin Andrés Manuel ahí, pues ya cada quien empieza, Claro. Lo decía otra vez nuestro querido Noroña, ¿no? De que va a venir la oposición verdadera, va a venir dentro de la 4T. Pero entonces ya estamos todos especulando sobre Cierto. cómo se va a llamar la corriente democrática morenista, que será lo que fue Cárdenas al PRI en su momento. Sí, yo ahí soy mucho más pesimista. Es decir, yo creo que no hay tal cosa como una corriente democrática morenista. Lo que hay es priistas oportunistas y en algunos casos bastante rancios. Claro. Y luego una izquierda troglodita, resentida, bruta, violenta, sobreideologizada, que es la que está empujando por el otro lado. Entonces, tú dime a quién prefieres. No está fácil, ¿eh? No está fácil, pero tenía yo esta discusión con Rosario Robles, que fue nuestra invitada hace un par de semanas. Y era interesante porque ella viene del maoísmo, Sí, así claro. de esta formación así. Sí, O sea, de que ni siquiera creían en el sistema electoral. O sea, eran más bien de revolución y bla, 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 bla. Y ahora todos estos sectores de la izquierda que están dominando, en realidad, yo no les veo ninguna formación de izquierda, ¿no? Y lo digo porque yo crecí en una casa trotskista y entonces... Sí. Yo vengo de una familia de comunistas españoles de vieja guardia, ¿eh? O sea, nada de trotskistas, estalinistas, o sea, como debe ser, ¿no? Duros, así, de la guerra civil y prosoviéticos, y de un lado, ¿no? Del lado de mi papá. No tienen esa formación de izquierda, pero hay muchas izquierdas y vienen de una forma de la izquierda, que es una forma que yo creo que está siendo hegemónica en el mundo, que tiene más que ver con el resentimiento que otra cosa, con un sesgo victimista muy fuerte. El estalinismo no tenía nada de victimista. No, Ahí sí no. ellos eran victimarios. Eran victimarios, o sea, cabrones, ¿no? O sea, las purgas y todo eso. Que Andrés Manuel hizo eso con el PRD. No, Volvó a todo mundo. Evidentemente, ¿no? Empezando por Rosario Robles. Empezando por Chayo. Que bueno, lo que le hicieron fue verdaderamente, en fin, es de un... Hay una violación de esos derechos humanos. No, pero por favor, hombre, o sea, se quejaron de cómo el neoliberalismo mantuvo encerrado a Israel Vallarta, y estoy de acuerdo. Es decir, yo no creo en la inocencia de ese güey, pero es evidente que no tenía que haber estado 20 años en la cárcel sin un debido proceso. Ese es el tema fundamental. Yo tampoco yo tengo bastante la impresión de que sí era un delincuente, pero el montaje que le hicieron fue una ridiculez y eso no debería funcionar nunca. O sea, eso se debería poder. Y no puede estar una persona 19 años en la cárcel sin un juicio. Es decir, eso es verdaderamente soviético. O sea, es una cosa monstruosa, ¿no? Bueno, ni siquiera, porque esos fingían juicios. Bueno, a Rosario Robles le hicieron eso y fue una presa política. O sea, no hay más, ¿eh? No hay más. Entonces, digo, también para que tomemos nota, de que estos güeyes cuando tienen que apretar la pata, la aprietan, Claro, pues, cada quien necesita su quinazo, digamos, ¿no? Sí. Y acá volvemos a la bizarrez de nuestro bicho país y el México mágico que tú describes tan bien y con tanto humor en tus libros, porque Calderón, el enemigo, Sí, el malo. el malvado narco gobierno, García Luna, pero el tema del curp biométrico es exactamente lo que quería hacer Calderón. ¿Sí? Y nosotros protestamos, indignados, el tema del ISSSTE, pues parece que tenía razón, nos dijo la presidenta el otro día. No hay lana para lo que es está correcto. La militarización, bueno, pues ya lo superaron. Entonces de pronto dices, ok, era el villano, pero pues qué pinche buen ejemplo dio. Muy bueno. Voy a decir una cosa. Yo estoy en principio de acuerdo con el curp biométrico. Todos los países civilizados tienen eso que llamamos el curp biométrico. O sea, tu documento nacional de identidad, como lo llaman los españoles o tal. Sí, el RUT, como le dicen los chilenos. Los chilenos, ¿no? Etcétera. Es eso, cabrón. Pues es normal. Es normal que el Estado
el Estado, tenga Un control poblacional. control poblacional y tu información. El problema aquí es que yo, lo digo abiertamente, yo a Felipe Calderón sí le da mis biométricos y a estos güeyes no. Estos cabrones vienen de una escuela cubana, chafa, mal hecha, pitera, pero los cubanos lo único que quisieran hacer es controlar y reprimir. Digamos, en eso sí son virtuosos, ¿no? Bueno, los cubanos se entiende del régimen castrista, ¿no? Sí. A estos no. Es decir, aquí lo que creo que nos preocupa a todos es la pulsión autoritaria de esta Bueno, gente, lo ¿no? que pasaba con el CURB aquí, que es interesante, es cuando yo viví en Chile y me sorprendió que tenías que tener tu número de identidad, lo tienes al nacer, pero así. Y con ese te mueres. Y si no lo tienes, no puedes hacer nada. O sea, hasta para en el súper te lo pinche pido. Claro. Y claro, a mí cuando llegué me pareció así como totalmente pinochetista y después como que dije, bueno, pues es normal y se usa. Sí. Y bueno, vi que lo mismo pasa en Uruguay, lo mismo pasa en Argentina y lo mismo pasa en Brasil. Entonces dije, bueno, pues capaz no está tan mal. Pero en efecto, como muy bien dices, estos patos los han hackeado a todas. Buenas las instancias. O sea, el Pepe Merino, o sea, muy bueno, pues no estoy seguro que sea con sus sistemas de informática, porque es un desmadre. ¿Alguna vez te has logrado conectar a las redes públicas? La llave MX es un desmadre. Es un catástrofe, güey. Oiga, para impuestos es difícil. Que no lo era. Que no lo era. Sí, efectivamente. Decías el México Bizarro. Bueno, esta gente abona a los libros de México Bizarro como ninguno. Es decir, ¿Qué material te han dado? a ver, güey. O sea, el presidente de la República, con la gente muriéndose de COVID, enseñando una estampita religiosa. Y El Bengoy te había estado tentando. no, bueno, no. Es que, a ver, llega un punto en el que te lo juro que te rebasan la capacidad de satirizarlos. Es decir, la realidad va por delante de la posibilidad de veces de la sátira. O sea, ¿qué haces con un pinche presidente enseñando un detente? Claro, o sea, Yo estoy a salvo porque no robo, no miento. Entonces, Sí. 2 casos de COVID después. y no hay pedo. Y no hay O sea, bronca. no hay ningún problema, ¿no? El propio Noroña, ¿no? Salió, perdón, brother, en toalla. Se hizo una selfie en toalla. O sea, yo conozco gente mucho más fit, no es difícil. Es decir, No está. ¿no? Mis tíos borrachos son mucho más fits que Noroña, ¿no? Y tienen 10 años más. Si no están sacando selfies en toalla. En toalla, en un hotel. O sea, yo entiendo que es un provocador profesional y tal. Hermano, toalla no. No sé, Los chicos caídas no Sí, digas, no, por güey. favor, no queremos. no hay juicio por medio, a todos les acaba pasando, ¿no? O sea, no hay problema. No es body shaming, no nos hagas esto. No hagas eso. Como decían cuando estaba vivo Hugo Chávez, que hacía estos peroratas también. El mismo modelo. Y se ponía a recitar sus propias poesías, ¿no? Sí. Y entonces la poesía decía, reprímenos, róbate todo, pero por favor, poesía no. No, poesía no, güey. O sea, ¿me explico? Síguele sumando. O sea, Sergio Gutiérrez Luna con shorts de narcomenudista y mocasines Ferragamo en la playa, güey, mi hermano. O sea, zapatos de 25,000 pesos y shorts así detuvieron a Brian N. Me explico. Todo el caso, dato protegido y etcétera. Bueno, dato O sea, protegido. es un momento. ¿Cómo ves el futuro? Así que, ¿cuál es tu? Veo que no es muy Negro, no, completamente negro. Cuéntanos hacia dónde vamos. Fíjate, ha habido derrotas del populismo latinoamericano recientemente, muy dignas de aplauso, ¿no? En Bolivia acaba de haber uno, espero que metan a la cárcel a Evo Morales como corresponde. En Ecuador lograron echar atrás a Rafael Correa, mira que era hábil, ¿eh? Eso yo creo que es el caso más impresionante de Ecuador. Sí. Yo ya los veía para siempre. Para siempre, ¿no? Y los revirtieron. En fin, o sea, hay ejemplos de que son derrotables, pero se ve muy complicado. Se dieron un golpe de Estado, básicamente, que fue la reforma del Poder Judicial. Y ahora Bueno, ahora viene otro, que es la reforma electoral.
Es un golpe de Estado, básicamente, o el redondeo de un golpe de Estado. Y ya para qué, si tienen al trife totalmente ya para qué. Pero es una lógica muy de Cuba y de Venezuela. Es decir, hasta el último hilo del poder, ¿no? Sí. Hubo un intento, ya que hablabas de Pepe Merino, de poner en sus manos tus redes sociales. La acabaron, te los acabaron echando para atrás, que sí se hizo un escándalo, pero allí van ya también. Tienen la Suprema Corte, sí, que te digo, ¿no? Con ritos de iniciación y leche. O sea, verdaderamente, güey, así con limpias de... Sí, de los malos espíritus. Malos espíritus. Pero aparte, lo que me encanta es la fantasía de que votar a la gente acaba con la corrupción. Sí. ¿No? Porque para eso, pues ya no habría corrupción desde hace mucho tiempo, ¿es correcto? O sea, si eligiéramos pura gente honesta, pues... Bueno, parece que nos ha fallado un poco. Parece que a los votantes, ¿no? Tienen la Cámara de Diputados de manera ilegítima, pero la tienen. Tienen el Senado, con operaciones básicamente gangsteriles de chantaje. Es impresionante. Pero aparte lo que es particularmente bizarro, bueno, en realidad quizá normal, pero ¿cómo logran normalizar y justificar todo esto después de haber combatido todo esto, ¿no? O sea, Sí, es un problema. o sea, el poder es bien seductor. El poder es muy seductor y esta es una operación que le conocemos muy bien a las izquierdas latinoamericanas, las izquierdas populistas, sobre todo. Las otras te pasaban por las armas y chingue su madre, sí, ¿no? Ya el estilo cubano, y vámonos, cabrones. Estos no, estos son marrulleros. Ya ganaron. Y mientras mantengan ahí una buena popular. Pero bueno, te acabaste tu café. Sí, se nos lo está acabé. acabando el tiempo, hermano. Entonces, nomás para terminar, háblanos un poco de la historia mexicana más bizarra que has escuchado en los últimos tiempos y por qué. De la historia reciente cercana, y vamos a los restos, porque sí, vamos a histórico de la banda. Sí. Híjole, está lleno. Está lleno. Yo sí le apostaría a la pandemia, fíjate. Yo sí le apostaría a la pandemia. Mataron a 800,000 personas. Cabrón. Y ¿sabes cómo? Con pura retórica, sin problemas y sin consecuencias, ¿eh? A puro choro. Pero, pues les voy a recordar que el presidente dijo que era una gripita y que saliéramos a comer No fritangas. dejaron de abrazarse. Besos, abrazos, mordiendo, y ahí va la más bizarra, mordiendo a una niña de 4 años en el Yo creo que ese es especialmente espectacular, güey. Es la culminación. Esa imagen la tengo medio quemada en la retina de una forma no agradable. Es muy fuerte, ¿no? O sea, es muy, muy fuerte. Mordisco a una niña de, creo que tenía 4 años, por parte del presidente de la República. Es que le dio ansiedad, No, a mí también me pasa, pero no voy mordiendo niñas de 4 años ni de ninguna edad. Y menos si no lo son desconocidas. Carnal, qué Hermano, gustazo tenerte. Lamento que no puedas beber con nosotros porque siempre pues, invítame ayuda. otra vez. Pero ya nomás te curas, avísame. Y por favor, Aquí damos tus reservas de alcohol, más hay unos buenos whisky. sí, tenemos ahí bastantes cosas que hacer. Pues muchísimas gracias. Yo soy Andrés Pascual y esto es Open Bar. Oye, espera, lo que me parece interesante, insisto, es esta reivindicación de Calderón, porque hay tantas cosas que odiaban o que fueron así como tantas presiones de él, y ahora resulta que pues, no nos parece tan mal, Lo que pasa es que Calderón, pues sí, era un comunicador. muy bronco.